y que llegue a cada corazón. En el nombre de Jesús, y que esta palabra dé fruto. Señor, cambie, transforme las vidas para que se parezcan a ti cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, seguimos entonces en esta mañana con las parábolas de Jesús. Ya hemos estado hablando de unas cuantas parábolas. Dijimos que de las 35, 40 parábolas que hay en los evangelios que habló Jesús, yo voy a elegir unas 10 más o menos para poder compartirlas y ver la enseñanza que nos deja las parábolas. Y comenzamos ya hace un tiempo con la introducción de por qué Jesús decidió hablar en parábolas. Y continuamos entonces con las parábolas. Ya hemos hablado de la parábola del sembrador, hemos hablado de la parábola del trigo y la cizaña, hemos hablado de la parábola de los talentos, hemos hablado de las parábolas de las 10 vírgenes, la parábola del buen samaritano, y la semana pasada hablamos de la parábola de los 2 deudores. Como yo siempre les digo, si usted no escuchó alguna de estas enseñanzas, puede ir ¿a dónde puede ir? A las redes sociales de nuestra iglesia. ¿Cuántos visitan las redes sociales de nuestra iglesia? A ver. ¿Sí las visitan? Sí, entran y vuelven a escuchar las prédicas y las comparten con otros también que necesiten escucharla. Es la palabra de Dios, es una manera también de predicar el evangelio. Compartiendo esta palabra con otras personas, con sus contactos. Usted le dice, mira, esta palabra me ha bendecido tanto mi vida que la quiero compartir contigo. Escúchala. Vamos a hacer ese trabajo todos juntos. Entonces, hoy continuamos con la parábola del juez injusto y la viuda. ¿Cuántos escucharon esta parábola alguna vez? El juez injusto y la viuda, ¿no? No hay muchas manos levantadas, solo 2, 3, poquitos. No han escuchado mucho de esta parábola. Muy bien, vamos a ver lo que Jesús quiere enseñarnos. Si usted lo está escuchando por primera vez, vamos a ir a Lucas, capítulo 18, versículo 1 al 8, leemos. Y dice la palabra de Dios así. Además, Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y no desanimarse. Les dijo, en cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. En esa misma ciudad había también una viuda, la cual acudía a ese juez y le pedía, hazme justicia contra mi adversario. Pasó algún tiempo y el juez no quiso atenderla, pero después se puso a pensar, aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, esta viuda me molesta tanto que voy a hacerle justicia. No sea que siga viniendo y me agote la paciencia. Dijo entonces el Señor, presten atención a lo que dijo el juez injusto, a lo que acabé de decir. ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos que día y noche claman a Él? ¿Se tardará en responderles? Yo les digo que sin tardanza les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús aquí, para enseñarle a sus discípulos sobre la necesidad de orar. ¿Qué es la oración? Una necesidad. Jesús le está hablando acerca de la necesidad de orar a sus discípulos y para eso les cuenta esta parábola. De manera que entonces ya esta parábola desde el principio ya nos está diciendo cuál es el propósito por la cual Jesús les está contando esta parábola. ¿Cuál es el propósito? Es mostrarle la necesidad de orar siempre, permanentemente, continuamente, sin darse por vencido. Por eso Jesús va a contar esta parábola, porque Él dice que la oración es una necesidad y que debemos orar siempre.
permanentemente, continuamente, sin rendirnos. Y vamos a ver en esta parábola que se hace un contraste entre este juez injusto con la persona de Dios. Porque si este juez pudo hacerle justicia finalmente a esta viuda, y este juez que dice que era malvado, que no tenía temor de Dios, finalmente le hizo la justicia a la viuda. La idea entonces de la parábola es, si este hombre hizo esto, entonces ¿cuánto más Dios que nos ama, Dios que nos cuida, nos escuchará también a nosotros y nos contestará todas las oraciones? ¿Cuánto más? Y la parábola está enmarcada en los tiempos de Cristo, pero que es aplicable a nuestra vida en el día de hoy. Porque hoy también siguen habiendo jueces injustos y personas que permanentemente van a pedir justicia. Y esta mujer viuda es una buena ilustración para nosotros y justamente es lo que vamos a aprender de ahora. Entonces, para poder entender mejor esta parábola, tenemos que ir al contexto, tenemos que saber que las viudas en ese tiempo eran las personas más indefensas, más vulnerables, tanto en la sociedad judía como en la sociedad griega. Esta mujer tenía todo para perder en su reclamo ante el juez en la corte. No tenía ninguna esperanza de ganar esta mujer. ¿Por qué? En primer lugar, porque era mujer. Porque la mujer en la sociedad judía y oriental de aquel entonces, la mujer no tenía valor. Era considerada una persona de segunda o de tercera categoría. La mujer en esos tiempos, en esa sociedad, no tenía prestigio, de modo que era despreciada, era rechazada en esa sociedad. Tal es así que los judíos tenían una oración que hacían todas las mañanas diciendo lo siguiente. Ellos oraban así: Señor, te doy gracias porque me has hecho libre y no esclavo, porque me has hecho judío y no gentil, porque me has hecho hombre y no mujer. Así que ese era el concepto que tenían los judíos de la mujer. Así que ya esta señora, por ser mujer, ya tenía todas las de perder en esa corte, en ese reclamo ante el juez. En segundo lugar, tenía todas las de perder porque era viuda. Y como viuda, ella no podía presentarse por sí misma, ella no podía defenderse por sí misma en la corte. Porque en aquellos tiempos la mujer en una corte tenía que ir, pero ser representada por su esposo. Es decir, que cuando el esposo moría, entonces ella quedaba indefensa. Entonces, esta mujer, por ser viuda, tenía todas las de perder, porque no iba a ser tomada en cuenta. Y en tercer lugar, porque era pobre. Parecería que al morir su esposo quedó endeudada y entonces ahora estaba metida en muchos problemas. Así que el cuadro de esta mujer viuda y pobre tenía muy poca esperanza que este juez le hiciera justicia a ella. Por eso que estudiando las parábolas nos damos cuenta que Jesús siempre presenta a personas desvalidas, discriminadas, pobres, que no eran tomadas en cuenta. Y para darnos un ejemplo, en este caso colocó a una mujer, para darnos el ejemplo de la insistencia de orar. Porque el propósito de esta parábola que Jesús nos cuenta aquí es motivarnos a orar siempre sin darnos por vencidos, a no dejar de orar, sino a orar y a orar. Por lo tanto, la pregunta que nos haría Jesús ahora para empezar sería:
¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está mi vida de oración? Porque la importancia de esta parábola es la insistencia de esta viuda para que el juez le hiciera justicia. Yo no sé si ustedes pueden imaginarse cuántas veces esta viuda habrá ido a esa corte para pedirle al juez que le haga justicia. Yo estoy seguro que fueron muchísimas las veces. Y cada vez que esta mujer se le aparecía en la corte ante este juez que era injusto, ¿qué es lo que hacía cada vez que ella iba? La ignoraba. Yo me imagino que cuántas veces al verla la habrá echado de la corte, la habrá sacado de ahí. ¿Cuántas veces le habrá dicho al security, por favor, sáquenme a esta mujer de aquí? Pero ¿qué pasaba? ¿Esta mujer qué? Seguía, no se daba por vencida. Le daban muchos no, le decían que no te voy a atender, no te voy a atender. Pero esa mujer no se daba por vencida, seguía. Así como hace una gota de agua, ¿no? Que constantemente está pegando contra una roca. ¿Qué va a pasar finalmente en esa roca? Se va a hacer un hueco. ¿Por qué? Porque esa gota está constantemente y permanentemente golpeando ese lugar. Está toc, 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 toc. ¿Cuántos pueden imaginar ese ruidito en la ducha del baño de su casa? Y que usted quiere dormir y eso, le dice, viejo, ¿cuándo vas a arreglar eso? Toc, 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 toc. Inaguantable. Bueno, así era esta viuda con este juez. Así era como esta mujer estaba pidiendo, hazme justicia, hazme justicia, hazme tu justicia. Pero este juez era irrespetuoso, dice, era insolente, no tenía temor de Dios, no consideraba a ninguna persona. Pero la insistencia de esta mujer, que por poco lo vuelve loco, entonces el juez llega a esta conclusión. Y él mismo dice, mira, aunque yo no tengo a Dios, aunque yo no tengo consideración de nadie, como esta viuda ya no para de molestarme, yo voy a hacerle justicia ya para sacármela de encima. No sea que siga viniendo a visitarme y me siga haciendo la vida imposible, ya no la aguanto más. Y finalmente entonces, ¿qué hace el juez? Cedió a la petición de la mujer, le hizo justicia. Pero no lo hizo porque era un juez justo. Lo hizo ¿por qué? Para quitársela de encima. Porque ya no quería saber más nada de ella. Porque esta mujer ya lo tenía ¿cómo? Fastidiado. Entonces Jesús en el versículo 6 dijo, presten atención a lo que dijo el juez injusto. Presten atención. ¿Y qué fue lo que dijo? Esta viuda me molesta tanto que voy a hacerle justicia, no sea que siga viniendo y me agote la paciencia. Entonces Jesús toma esta parábola y dice, si este juez que es injusto, este juez que no tiene temor de Dios, este juez que no respeta a nadie, le hizo justicia a esta viuda, entonces ¿cuánto más? Diga, ¿cuánto más? Dios, que es bueno, misericordioso, que nos ama, no le va a hacer justicia a sus hijos que le claman a Él día y noche. ¿Cuánto más? Y Jesús dice, ¿y se tardará en responderles a sus hijos que le claman de día y de noche? Jesús dice, yo les digo que sin tardanza les hará justicia a los que claman a Dios, ¿cuándo? Día y noche. ¿A los que claman a Dios cuándo? Día y noche. No significa esto que día y noche vamos a estar arrodillados ahí. Significa que nuestro estilo de vida es una vida de oración. Nuestro estilo de vida es una permanente comunión con Dios. Nuestro estilo de vida es estar conectado, haciendo la voluntad de Dios todo el tiempo, obedeciéndole a Él todo el tiempo. A los que claman a Él día y noche, ¿no les hará justicia? Claro que sí, y se la hará sin tardanza.
El problema también es que nosotros solamente el tiempo que le damos a Dios para orar son siquiera 5 minutos tal vez. 15 minutos, como mucho, al día, a la semana, al mes. ¿Cuánto tiempo nos quedamos a intimidar con Dios? Porque nosotros generalmente cuando oramos poquito y encima nos quedamos dormidos. Miren lo que dice Mateo capítulo 26, verso 36 en adelante. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. ¿Quién iba a orar? Jesús. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, o sea, ¿qué les dijo? Manténganse aquí, ¿cómo? Despiertos. Manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró ¿cómo? ¿Y qué les había pedido él? Que estuvieran despiertos. ¿Y los encontró cómo? ¿Y cómo los quería él? Y les dice: ¿no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro: ¿ni una hora? Nosotros hablamos de 5 minutos, de 15 minutos. Jesús habla de horas. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró ¿cómo? ¿Y cómo les había pedido que estuvieran? ¿Y los encontró? Dormidos. ¿Por qué? Se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? ¡Wow! ¿Todavía? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Jesús fue a orar al monte de Getsemaní. Se llevó con él a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacobo, para que lo acompañaran a orar, no a dormir, que lo acompañaran a orar con él, que fueran a orar. Por eso es que se quedaron dormidos. Y Jesús los despertó y les dijo: pero ¿acaso ustedes no han podido siquiera orar conmigo 1 hora? Tan solo 1 hora, así que el mínimo para Dios es 1 hora. Ni 1 hora siquiera pudieron orar. ¿Cuántos de nosotros oramos 1 hora? En la mayoría de los cristianos, siempre que piensa en orar, le da pereza orar. Los cristianos no quieren orar, no quieren hacerlo. Así como pasó con los discípulos, muchos cristianos, cuando están orando, se duermen, caen rendidos de sueño. Y la gran mayoría de los cristianos saben que en la oración está la bendición, está la victoria, está la manifestación de la presencia de Dios, pero nos da sueño, nos quedamos dormidos en la oración. Sabemos que la única manera de recibir las cosas de Dios es orando. El poder de Dios se recibe orando. La sabiduría de Dios se recibe orando. El pan de cada día se recibe orando. El entendimiento de las Escrituras se recibe
Orando. Una familia se alcanza para Cristo orando. Dios soluciona tus problemas orando. Y sabiendo todas estas cosas, ¿cómo es posible que todavía haya cristianos que les cueste orar? ¿Cómo es posible sabiendo todo esto? Algunos cristianos dicen, no, es que orar es muy difícil. No, orar es muy duro, dicen otros. ¿Para qué orar? La mayoría de los cristianos hasta no le encuentran el sentido a la oración. Pero un cristiano que no ora es un cristiano que se muere, es un cristiano que se seca, que se marchita espiritualmente. Un cristiano que no ora está expuesto a caer en todas las tentaciones y a ser devorados por el diablo. Por eso Jesús les enseñó a estos discípulos con esta parábola que la oración era una necesidad. La oración es una necesidad. Jesús les está enseñando a sus discípulos que orar no es una carga, orar no es una imposición, sino que orar es una necesidad. ¿Por qué dice Jesús que orar es una necesidad? Porque la necesidad es aquello que nunca alcanza para ser suplido. Necesidad es aquello que por más que se tenga, nunca es suficiente. Siempre hay más, siempre se necesita más. Es como el alimento, ¿no es cierto? ¿Por qué comemos? ¿Por qué comemos? Porque es una necesidad. Mire, aunque comamos por la mañana, tenemos que comer otra vez al mediodía. Y si comemos al mediodía y nos da hambre, comemos otra vez en la tarde. Y si seguimos con hambre, comemos otra vez en la noche. Así debería pasar con la oración. ¿Por qué? Porque así como comer es una necesidad, la oración también es una necesidad. ¿Qué pasa si usted no come? Se debilita, se enferma y hasta se puede morir. ¿Qué pasa si usted no ora? Espiritualmente le pasa exactamente lo mismo. Si nosotros supiéramos la importancia que tiene la oración en la vida del cristiano, usted nunca jamás dejaría de orar. Si usted supiera que usted necesita la oración todo el tiempo, porque usted sabe si no ora, usted se muere espiritualmente. Si usted entendiera eso, usted nunca, nunca jamás dejaría de orar. Así como usted hasta que se muere, hasta que se lo lleve el Señor, usted va a seguir comiendo porque es una necesidad. Lo mismo. No habría un solo día que pasaríamos sin orar. Entonces yo me hice esta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué le es tan difícil a un cristiano orar? ¿Por qué se le hace difícil a los cristianos orar? ¿Por qué cada vez que la iglesia invita a los cristianos a que vengan a orar no viene nadie? ¿Por qué? ¿Por qué es tan dificultoso orar para el cristiano? Yo me hacía esta pregunta, sabiendo todo lo que significa la oración, todo lo que la oración hace, el cristiano no ora, el cristiano no viene. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa del cristiano que no ore, que no busque a Dios, que no tenga intimidad con el Señor? ¿Cuál es la causa? Y yo encontré 5 razones. La primera es porque Satanás sabe que la oración del cristiano es un arma poderosa contra el infierno. Y como él sabe que la oración es eso, entonces ¿qué va a hacer? Va a hacer todo lo que sea posible para estorbarte la oración. Que tú no ores. Si no fuera verdad que Satanás supiera esto, ¿por qué usted cree que tenemos tantos problemas, tantos obstáculos para orar? La gente es más fácil que venga a un evento, a la iglesia, que venga a la oración. Diga, mañana venimos todos a orar, no viene nadie. Mañana venimos todos a comer un asado, vienen todos. ¿Pero por qué la oración no? La oración, dice Jesús, es una necesidad. Quiere decir entonces que hay cristianos que no ven a la oración como una
necesidad. Entonces, el diablo, ¿qué va a hacer? Va a distraer a esas personas para que no oren. Va a querer evitar que ese cristiano ore. ¿A usted nunca les pasó en su casa que cuando usted quiso reunir a toda su familia a orar y usted le dijo a su esposa y le dijo a sus hijos, vengan, esta noche todos nos vamos a juntar a orar? ¿Cuántos tuvieron problemas cuando usted juntó a la familia para orar? ¿Cuántos obstáculos hubo? ¿Cuántas excusas hubo que finalmente casi ni se pudo hacer la reunión de oración? Satanás no quiere que tú ores, va a poner obstáculos. Pero usted nunca probó de decirle a esa familia, a esos hijos, a esa esposa, bueno, esta noche nos vamos a juntar todos para ver una película. Vamos a tener popcorn, vamos a tener soda, vamos a tener chocolates. ¿Cuántos dijeron que no? No, esa noche estaban todos ahí frente al televisor mirando la película. Mucho más fácil. Porque orar es una guerra espiritual. Es una guerra donde el diablo está peleando para que usted no ore. ¿Qué le pasa a los matrimonios cuando pelean? Vienen orando bien, vienen juntitos, orando cuando están contentos, felices. Cuando pelean, ¿qué pasa? Ora vos, yo ya no oro más. Ora vos, no, yo ya no oro. ¿Qué pasó? El diablo se metió ahí. Porque pensaron que era mejor no orar. Dejaron de orar. La oración es una guerra espiritual donde el diablo va a estar peleando para que tú no ores. Porque sabe que si tú te pones a orar, él está perdido. El infierno está perdido. Cualquier persona que ora azota el infierno. Y Satanás lo sabe muy bien, por eso va a tratar de callarte, va a tratar de ponerte todas las cosas a su alcance para que tú no ores. Por eso es que Dios a lo largo de toda la Biblia, sabiendo que es una guerra espiritual, Dios continuamente nos está exhortando, nos induce, nos inste a que no paremos de orar. Por eso encontramos versículos en toda la Biblia que dice, orar sin cesar, oren en todo tiempo, no se cansen de orar, permanezcan en la oración, velen y oren para no entrar en la tentación. Hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. Y en toda la Biblia siempre estamos encontrando que Dios nos dice, oren, oren, oren y sigan orando. Continuamente. Dios nos entregó este poderoso misil de la oración contra el infierno. Y el diablo lo sabe, que si nosotros abrimos nuestra boca para hablar con Dios, Dios va a hacer algo bueno a favor de nosotros. Y eso es justamente lo que Él quiere impedir, porque Él vino a hurtar, matar y destruir. Él quiere impedir que las cosas te vayan bien. Él quiere impedir que tú seas feliz. Él quiere impedir que tú tomes decisiones buenas, sabias. Él quiere impedir tu sanidad. Él quiere impedir que tú seas prosperado. Él quiere impedir que tú seas un vencedor, que vivas en victoria. Por eso no quiere que ores. El diablo quiere que la iglesia no ore. Porque una iglesia sin oración es una iglesia sin poder. En cambio, una iglesia que ora es una iglesia poderosa. ¿Cuántas iglesias hay hoy en día que por tener sus servicios tan cortos no les queda tiempo para orar? Por eso que el diablo no se preocupa por esas iglesias. A esas iglesias él las quiere mantener como entretenidas. Pero él tiembla con las iglesias que oran. Él tiembla con los cristianos que oran, porque sabe que esa oración es un arma poderosa que tenemos contra él. Por eso que hay muchos cristianos que les cuesta orar. Hay una guerra espiritual. La segunda razón, ¿por qué le cuesta tanto orar al cristiano? Porque han perdido su primer amor. Han perdido su primer amor. Apocalipsis capítulo 2, verso 2 al 4 dice, Jesús hablándole a la iglesia de Éfeso le dice, conozco tus obras,
tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Tengo en tu contra, Jesús le dice a esta iglesia. Él primeramente los elogia por todo lo que ellos hacen, por el buen trabajo que están haciendo. Cómo rechazan al mundo, odian el pecado, rechazan a las doctrinas falsas. No desmayan cuando son perseguidos. Pero Jesús le dice, hay algo. Ustedes lo están haciendo todo eso bien, pero hay algo que tengo contra ustedes. Hay algo. Y es que perdieron su amor por mí. Perdieron su amor por mí. Jesús le está hablando a cristianos que sintiendo un amor ardiente por Él, comenzaron amando a Dios de tal manera, pero que ahora lo abandonaron. Jesús dice, ¿cómo es posible que alguien que una vez tuvo un corazón lleno de amor por mí, cómo es posible que ahora ya no sea el mismo, que haya abandonado ese amor? ¿Cómo es posible que todos los días ese venía a buscarme, a intimidar conmigo, venía a su habitación secreta a hablar conmigo y hoy ya me tiene abandonado? Apenas si me ora. ¿Qué clase de matrimonio puede haber cuando el esposo y la esposa no tienen momentos privados de intimidad? Y esto es lo que Jesús se está refiriendo aquí. Él quiere momentos contigo para que disfrutes de una intimidad con Él. Él está hablando de un amor con Él. Tú con tu boca, de la boca para afuera, tú puedes decir, uy, no, yo amo a Jesús, yo amo a Jesús. Pero si tú no quieres estar con Él, déjame decirte, no le estás demostrando que lo amas. Si tú no quieres estar con Él, por más que tú digas con tu boca que lo amas, tu vida no me está demostrando que lo amas. Porque si tú le dices a tu novia que la amas, pero la ves una vez a la semana, y esa única vez que la ves a la semana, solamente la ves 10 minutos para decirle, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Chao. Te amo. ¿Será de verdad que la estás amando? ¿Cómo se va a sentir ella? Seguramente que no lo va a soportar. Entonces, ¿por qué tiene que soportarlo Jesús? Cuando Jesús lo entregó todo por ti, hasta su misma vida. Él quiere una intimidad contigo. Porque no importa cuánto tú alabes al Señor en voz alta aquí en la iglesia. No importa cuánto tú digas que le amas, aún con lágrimas que se te derramen en tu rostro. No importa aún cuántas ofrendas tú traigas. Pero si tú no pasas tiempo con Él en su presencia, tú no le demuestras que lo amas. Si estás tomando la oración a la ligera, no como una necesidad y por eso la estás descuidando, eso comprueba que has perdido tu amor por Él. Debemos darnos cuenta que amar a Jesús no es tan solo hacer cosas. Amar a Jesús no es solamente venir a la iglesia el domingo 2 horas. Amar a Jesús es tener una vida de oración íntima con Él. Y claro, seguro que muchas veces eso te va a costar. Te va a costar sacrificio, te va a costar esfuerzo. Yo para querer ver a mi novia todos los días y salir del trabajo rápido y correr para verla, me costaba esfuerzo, me costaba sacrificio, me costaba dejar de hacer otras cosas para poder ir corriendo a estar con ella. Es porque no le amamos. La tercera razón que yo encontré es por qué le cuesta tanto al cristiano orar. Es porque sus prioridades están invertidas. Sus prioridades están invertidas. ¿Qué es una prioridad? Una prioridad es la importancia
que tú le das algo. Esa es una prioridad. Es algo importante. Por ejemplo, si yo te digo, mañana vamos a la playa, ¿tú qué me dirías? No puedo. ¿Por qué? Tengo que trabajar. Entonces, tu trabajo es prioritario, es más importante que ir a la playa, porque es tu prioridad. Tú hiciste lo más importante de ti, que sea tu prioridad. Es la importancia que tú le das a algo. Entonces te pregunto, ¿qué importancia tiene la oración en tu vida? ¿Qué lugar en tus prioridades está la oración? Los cristianos no oran porque han invertido sus prioridades. Porque como tienen invertido sus prioridades, entonces no se pueden comprometer a orar. Porque siempre te van a decir, no, yo lo voy a hacer siempre y cuando tenga tiempo. Porque como no es una prioridad, la dejo para cuando yo pueda. La dejo para cuando yo tenga tiempo. La dejo para cuando yo mire a ver si lo puedo hacer. Porque no es mi prioridad. Porque los cristianos viven muy ocupados. Para esta clase de cristianos que tienen su prioridad invertida, el orar es cada vez menos importante que lavar el auto. El orar para estos cristianos es menos importante que limpiar la casa. Es menos importante que visitar las amistades o salir a comer afuera. Es menos importante que salir de compras o ir a hacer deportes. En realidad es que hay cristianos que no ven como prioridad sacar tiempo para orar. Porque para la mayoría de los cristianos, Dios permanece al final de sus prioridades. Al final, porque en los primeros lugares, ¿a quiénes tienen? Sus ingresos, su trabajo, su seguridad, sus placeres, su familia. Pero déjame decirte algo, iglesia. El Señor no quiere tus sobras. Él no quiere lo que te sobra. Él no quiere esos pedazos de tiempo que tú le das porque te sobraron. Porque bueno, como no tengo nada que hacer ahora, entonces le voy a dar ese tiempo a Dios porque te sobró. Dios no te lo va a aceptar. Dios no te va a aceptar esa oración así, rapidita, porque no tengo tiempo, tengo que salir corriendo. Él quiere pasar tiempo contigo. Él quiere ser tu prioridad. Mira, se los dijo a los sacerdotes ahí en Malaquías, cuando le traían sacrificios a Dios, le traían de lo peor. Y Dios le tiene que decir las cosas como son. Ahí en Malaquías capítulo 1, verso 8, les dice, ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tiene nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a su gobernante? ¿Creen que estaría él contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? Dice el Señor Todopoderoso. Ahí el profeta está diciendo a los sacerdotes, le está diciendo, ustedes traen cualquier animal para sacrificárselo al Señor. Eso significa que ustedes le están trayendo al Señor lo peor, lo de segunda mano, lo usado, lo que no les sirve a ustedes, entonces se lo traen al Señor. Y entonces Dios le dice, ¿ustedes harían lo mismo si tuvieran que agradar al presidente de la nación? ¿Le traerían un regalo de segunda clase? No, claro que no. No lo harían, le traerían lo mejor. ¿Y por qué sí se lo pueden traer a Dios? Dios estaba esperando que ellos fueran ahí a su rebaño y escogieran de todos los animalitos el mejor, el que estuviera perfecto, el que no estuviera ninguna enfermedad, el mejor, el más gordito, el más caro. Ese Dios quería que le sacrificaran. Dios no le iba a aceptar el cojo, el ciego, el de segunda, el que no servía.
Y es lo mismo que Dios espera de nosotros. Él quiere el mejor tiempo. Ese tiempo donde lo dediquemos a estar con Él sin prisas, sin apuros, donde ya lo tengamos agendado y cuando quiera venir otra cosa a decirnos, a quitarnos ese tiempo, no, perdón, ese tiempo ya está ocupado. Porque mi prioridad es estar con Dios en ese momento. No se lo doy a nadie más. Él es primero. Debemos hacer de ese tiempo nuestra prioridad. Cuenta el pastor David Wilkerson, una vez conocí al pastor de una de las iglesias más grandes en América. Este hombre era uno de los ministros más ocupados que he visto. Y él me dijo sin excusas, no tengo tiempo para orar. Sin embargo, lo que él realmente quiso decir fue, yo no le doy ninguna prioridad a la oración. No es que no tengo tiempo, no le doy prioridad a la oración. Porque si la oración no se convierte en una prioridad para ti, tú nunca vas a sacar tiempo para orar. Si tú no crees que eso sea importante, que sea una necesidad para tu vida, tú nunca lo vas a hacer hasta que se convierta en una prioridad. Amén. La cuarta razón es, ¿por qué le cuesta tanto orar a los cristianos? Es porque han aprendido a vivir sin orar. Se han acostumbrado a no orar. Muchos cristianos piensan que es suficiente con solo venir a la iglesia el domingo, con solo escuchar el sermón, la predicación y hacer las cosas lo mejor que se pueda y ya con eso uno cumple ser cristiano sin orar. Y se acostumbran a vivir así. Cristianos que no tienen una disciplina de oración todos los días. No están todos los días con Dios, no profundizan su relación con Dios, no se enamoran cada vez más de Dios, no quieren conocerlo cada vez más, estar más tiempo con Él. Y ese cristiano está corriendo un grave peligro. El que no tiene una relación diaria con Dios es que puede terminar siendo hasta un extraño para Dios. Que Dios no lo conozca. Porque cuando usted conoce a otra persona, cuando pasa tiempo con Él. Pero si usted no pasa tiempo con Él, no lo conoce. Y los cristianos que no oran son los cristianos que la fe es muy débil. El cristiano que no ora es un blanco muy fácil para Satanás. El cristiano que no ora es un blanco muy fácil para caer en falsas doctrinas, ser engañado por falsos maestros. Los cristianos que no oran son cristianos que siempre están aprendiendo y nunca crecen y nunca aprenden y pasan años y años y años y no pueden madurar, no crecen, no aprenden a orar, no saben nada de la palabra y están siempre en lo mismo porque se conformaron a venir a la iglesia a escuchar un sermón sin oración. Son como niños que nunca crecen. La quinta razón es, ¿por qué le cuesta tanto orar a los cristianos? Es porque no creen que Dios los escucha cuando oran. Claro, con el tiempo muchos cristianos se desanimaron porque cuando estaban orando y las oraciones no eran contestadas inmediatamente, entonces se dieron por vencidos. Y finalmente les llegó a la mente pensar, no, yo no sigo orando más porque a mí Dios no me escucha. Yo estoy siempre orando, llevo tiempo orando y nada pasa. Entonces, ¿ya para qué voy a seguir orando? ¿Para qué? Entonces no oran porque se les metió en la mente que Dios no los escucha. Pero tienen que saber que Dios siempre escucha a uno que va a orarle a Él. Lo que pasa es que sus respuestas muchas veces no van a ser la que tú estás esperando. Muchas veces su respuesta puede ser sí, pero también puede ser no. O también puede ser, todavía no es el tiempo, sigue esperando. Pero Dios siempre responde. Siempre responde. Mire, tenemos el caso, por ejemplo, de Pablo, que dice que Pablo, por tener tantas revelaciones, por sus muchas revelaciones, para que no se enorgulleciera, Dios permitió que tuviera un aguijón en su vida. Era un problema físico en su cuerpo.
Y dice que Pablo le rogó a Dios, le clamó a Dios hasta 3 veces para que Dios le quitara ese aguijón. Y dice que Dios le contestó. ¿Pero qué le contestó? No. Señor, quítamelo. No, bástate en mi gracia. Dios le dijo, no te lo voy a quitar, pero te voy a dar una gracia especial para que tú lo puedas soportar. ¿Pero cuál fue la respuesta de Dios a esa oración? No. Pero tenemos el otro caso de Ana, la mamá de Samuel. Ella era una mujer estéril, no podía tener hijos. ¿Y qué hizo? Clamó al Señor, oró al Señor. Le dijo, Señor, quiero quedar embarazada, quiero tener un hijo. El Señor la escuchó. ¿Y qué le dijo Dios? Sí. Y tuvo a Samuel, tuvo un hijo. ¿Quiere decir que a Pablo le contestó no? A Ana le contestó sí. Lo que les quiero decir es que Dios siempre va a contestar, pero muchas veces no te va a dar lo que tú estás esperando. A veces pedimos y pedimos mal, dice Santiago. Santiago dice que a veces Dios no contesta la oración porque pedimos mal, pedimos para satisfacernos a nosotros mismos. Santiago 4:3 dice, y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. En otras palabras, eso es cuando tú pides, no en la voluntad de Dios. Es cuando tú pides algo por egoísmo, algo por vanagloria, algo por satisfacerte a ti mismo. Son oraciones que Dios no contesta. Pero cuando pedimos en la voluntad de Dios, con fe, ahí Dios prometió, sí, contesta. Dice, todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibirán. Amén. Por eso es que tenemos que ir al lugar secreto todos los días a buscar a Dios de corazón, porque Él siempre responde. Amén. Y el final de esta parábola es un poco desconcertante porque da un giro inesperado. Al final, terminando la parábola, Jesús dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué Jesús está haciendo esta pregunta? Él está viniendo hablando de la necesidad que tenemos de orar siempre, de no desmayar. ¿Y por qué termina con la pregunta, ¿hallará fe en la tierra cuando Él venga? ¿Cuál es la conexión entre orar siempre y que habrá fe en la tierra para cuando Él venga? Yo creo que justamente la conexión está en que Jesús está haciendo una advertencia antes de su venida, que la gente va a estar perdiendo su fe en la oración y no van a querer orar. A medida que se va acercando, usted va a ver que cada vez menos gente va a querer orar. Tenemos que reconocer que las iglesias están entrando en una gran apostasía. Hoy en general las iglesias se están apartando de la sana doctrina, se están apartando de Dios. Aún las estadísticas dicen que 1.500 pastores renuncian mensualmente a su llamado aquí en Estados Unidos y en Europa. 1.500 pastores por mes abandonan sus iglesias. ¿Por qué? Porque ya no hay gente en las iglesias. Porque entonces no pueden subsistir y entonces tienen que venderla. Y están vendiendo las iglesias. Si usted va al internet y busca venta de iglesias, usted va a ver la cantidad de iglesias que se está vendiendo en Europa, mucho más que aquí todavía. Se venden las iglesias y las convierten en locales comerciales. Otras iglesias la venden y se convierten en mezquitas musulmanas. Otras iglesias se convierten en iglesias católicas. Otras que venden se convierten en bares y en burdeles. Apartando, ¿habrá fe? Jesús pregunta, ¿habrá fe cuando yo vuelva? Por eso como cristianos nosotros debemos volver a la oración íntima en nuestro cuarto secreto. Debemos tener
un tiempo específico, apartado de todas las demás cosas, donde lo pongamos a Él primero, como prioridad, como lo más importante, todos los días, en nuestro lugar secreto. No podemos descuidar la oración, porque si descuidamos la oración, el diablo nos devora. Si descuidamos la oración, se va a ver en nuestras vidas. Nuestras vidas van a reflejar esa falta de oración, porque vamos a ser insípidos, indiferentes, apáticos, aburridos. Jesús dijo que la oración es una necesidad. Si tú no ves a la oración como una necesidad, estás corriendo el peligro de morir espiritualmente. La oración es una necesidad. Esto es lo que la parábola de Jesús nos ha enseñado. Para terminar, repasando por qué se le hace tan difícil orar a los cristianos, dijimos primero, porque Satanás se opone, sabe que es un arma poderosa contra él. Segundo, porque hay cristianos que han perdido su primer amor. Tercero, porque han invertido sus prioridades. Cuarto, porque han aprendido a vivir sin orar. Y quinto, porque no creen que Dios escucha sus oraciones. La voluntad de Dios es que oremos, iglesia. Porque de saber, sabemos mucho sobre la oración. Hasta podemos escribir libros sobre la oración, de todo lo que sabemos acerca de la oración. Pero la experiencia en la oración, la vida de oración. Nos hemos llenado de conocimiento sobre la oración. Sabemos que tenemos que orar. Sabemos que Dios quiere que oremos. Pero nuestras rodillas no manifiestan lo que sabemos. Por eso es que vivimos vidas sin pasión por Dios. Indiferentes. Nos da lo mismo venir, no venir, faltar, no faltar, venir a la oración, no venir a la oración. Me da lo mismo estar en mi casa, orar o no orar. Apáticos. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Estamos en una guerra espiritual. Debemos orar. Amén. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Volvamos a la oración, iglesia. Volvamos a nuestro lugar secreto. Volvamos a la intimidad con Dios. Volvamos otra vez a tener ese tiempo con Dios. Yo les puedo asegurar, nuestras vidas van a ser diferentes. Vamos a cambiar. Van a ser transformados nuestros hijos, nuestras familias. Porque cuando buscamos a Dios, la presencia de Dios se manifiesta y no podemos ser lo mismo. No vamos a ser los mismos. Es imposible que seamos los mismos cuando vamos a buscar a Dios. Imposible. Dios nos ha hablado de la necesidad de orar. Amén. Te voy a pedir que inclines tu cabeza, cierres tus ojos. Y ahí, de acuerdo a la palabra, lo que Dios te haya hablado, examínate. Examina tu vida y sé sincero con Dios. Y si le tienes que pedir perdón, pídele perdón y decirle: Señor, sí, de verdad, yo he descuidado mi tiempo de oración contigo. Te he buscado cuando yo he podido, cuando he tenido tiempo. Te di las obras. En realidad, Señor, te di mis obras, lo que me sobraba. Te pido perdón porque haciendo eso no te reconocí como mi dueño, como mi Señor, como mi Salvador, como mi todo. Hoy quiero arrepentirme, Dios, y quiero volver al lugar secreto. Quiero volver a la intimidad contigo. Dile: gracias, Jesús, por usar esta parábola para enseñarme. Gracias por ponerme de ejemplo a esta viuda. Que ella no se dio por vencida, que ella siguió buscando tu presencia, siguió buscando sin parar, porque era necesario que le hicieran justicia. Gracias, Señor. Mientras escuchamos esta canción, haz de esta canción tu propia vida. Señor, yo quiero entrar a tu lugar secreto. Yo quiero derramar mi perfume allí. Quiero hacerlo, Señor. Quiero volver a ti. Cántalo conmigo. Hola familia, este es nuestro calendario para el mes de mayo. No olvides que la oración es poderosa.
Acompáñanos a orar en la línea de oración todos los días en los horarios disponibles. Te esperamos. Las clases de Mi Vida con Jesús continúan a las 7:30 todos los lunes en español y los martes en inglés. Iglesia, acompáñanos este miércoles a nuestra primera noche de evangelización. No se olviden de traer a un invitado especial. El Ministerio de Mujeres de Impacto se reunirá este jueves a las 7:30. No pierdas esta oportunidad de crecer en tu fe y en tu rol de mujer. Este viernes los jóvenes se reunirán en la iglesia a las 7:30. Dios está haciendo cosas hermosas entre los jóvenes. No se lo pierdan. Este sábado tendremos nuestro servicio de oración de 6 a 8 de la mañana. Los invitamos a orar, clamar y hacer guerra espiritual contra el enemigo. Familia, este domingo estaremos celebrando el Día de las Madres. Invita a tu familia y juntos celebraremos este día tan especial. Familia, las redes sociales son una herramienta muy poderosa en dar a conocer la palabra de Dios y a la iglesia. Sé parte de lo que Dios está haciendo con Bread of Life. Síguenos, comenta y comparte el contenido. Gracias y recuerda, familia Bread of Life, mantente conectado.